¿No le pasa que conforme van pasando los años y nos vamos haciendo cada vez más adultos, estas fechas de pronto y se empiezan a poner como medio complicadas? ¿No le sucede a usted? Ha pasado en mi familia. Yo recuerdo cuando yo era un niño, ¿quién dijo? Yo recuerdo que cuando yo era un niño, la cosa era muy simple. Viajábamos, llegábamos a Ciudad Victoria, a la casa que mi abuelo tenía en ese entonces. Quienes conocen Ciudad Victoria van a saber, en el 14, Juárez y Zaragoza, bien cerca del centro. Y era un día de fiesta. Todos mis tíos y tías estaban ahí con sus hijos. Y yo me la pasaba corriendo toda la bendita noche jugando con los primos que no veía yo más que esa vez en el año. Y todos éramos felices. Cenábamos, lo que sea. Yo no me acuerdo qué cenábamos. Pero yo sabía que ya había comida a la hora que fuese necesario. Y entonces dormíamos y en la mañana siguiente había regalos. Qué sencillo. Pero van pasando los años y nuestras familias se empiezan a volver complicadas. Mi abuelo falleció en el 2014, el 25 de diciembre del 2014. Nosotros habíamos batallado para llegar ahí. Un día antes en la iglesia que pastoreábamos, había muerto alguien de la iglesia y no pudimos viajar desde el 24. Y el 25 llegamos, aterrizamos ahí. Aterrizamos es un decir porque íbamos manejando. Y a las horas mi abuelo falleció. Y pasa que esos cambios drásticos de familia hacen que las fricciones familiares se acentúen. Y más durante esta época del año. En esta temporada escuchamos muchas veces estas preguntas. ¿Y dónde la vas a pasar? ¿Y con quién vas a estar? Y ya cuando la cosa empieza a complicarse, ahorita lo va a notar con las preguntas que voy a hacer, ya cuando empiezan a preguntar con tu papá o con tu mamá, ya notamos que ahí hay un punto de fricción. O con tus abuelos. O la típica de los matrimonios, con tus papás o con tus suegros. Y entonces empieza este juego de negociación de, pues el 24 con mis papás, y el 31 con mis suegros, y el 25 con mis cuñados, y el 26 y etcétera, ¿no? Pero las familias complicadas, como, vamos a ser honestos, como las que tenemos algunos de nosotros, hacen que estos días festivos se pongan complicados. Y eso hace que Navidad sea un día difícil para algunos de nosotros. Las familias divididas se acentúan en esta temporada del año. Y entonces cuando llegamos a estas épocas, nos damos cuenta que la celebración de Navidad parece como que exagerara muchas cosas. Como que la euforia se aumenta, la alegría, la impresión de alegría también, pero a veces también la tristeza, el dolor, la aflicción. Y aunque la Navidad es una temporada extraordinaria y para nosotros los creyentes, quienes amamos al Señor, quienes buscamos al Señor, para nosotros es una temporada extraordinaria del año, debemos recordar que no lo es por lo que esté pasando alrededor de nosotros. No se trata de lo que esté pasando en este momento en tu vida, porque todos tenemos problemas y varios de esos problemas es difícil resolverlos. Y todos lidiamos con gente que no está bajo nuestro control y en esta temporada llegamos a tener expectativas que no podemos lograr. La Navidad es el momento más extraordinario del año cristiano, pero no por lo que está pasando en este momento entre nosotros, no por las luces, ni la decoración, ni la comida, ni las reuniones, sino por lo que ocurrió que generó esta fiesta. Navidad es la temporada del año en que recordamos que Jesús se convierte en el centro y en el parteaguas de la historia. Y Dios sabe que los seres humanos necesitamos, los seres humanos que tenemos vidas tan frágiles, tan móviles, tan efímeras, es tan sencillo que nuestra vida se trastoque, se tambalee. A veces hasta un simple vientecito es suficiente para que nos mueva el tapete y no sepamos ni qué hacer. Pues en esta temporada
nosotros los seres humanos necesitamos algo fijo, algo inmóvil, algo firme a lo cual podamos aferrarnos. Navidad no se centra entonces en quienes están físicamente con nosotros, porque vemos algunos que no tenemos a los nuestros, a los de cerca, a los de sangre tan cerquita de nosotros. Pero sí tenemos a uno que es aquel que vino y se encarnó por nosotros y que en su nombre profetizado engloba la realidad de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Aquel que es Dios con nosotros. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Lucas capítulo 1, versículo 26. Hoy leemos un par de pasajes muy navideños, muy de estos días. Lucas 1:26 en adelante. Y hoy estoy leyendo la Reina Valera 60, porque hoy es un día de tradición, así es que hoy hay que leer la versión buena. Estoy jugando, todas las versiones son buenas, pero la mayoría de nosotros todavía conservamos esa versión, Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de saludo, qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Qué fácil, ¿verdad? Si se te parece un ángel, me asusto, ¿verdad? Y todavía tienes el atrevimiento de decir no temas. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel lo que cualquiera hubiera preguntado: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y terminamos ahí en el versículo 40. La primer parte de este pasaje nos es súper familiar a todos nosotros. La hemos leído un montón de veces, la conocemos, algunos nos sabemos hasta de memoria algunas de las frases que acabamos de leer. Hay una señorita que está recibiendo la mejor y la peor de las noticias de su vida. Estás embarazada, le dijo el ángel. Nada más que hay un problema. Estás embarazada de uno que no es tu marido. Híjole. Y aunque hoy usted y yo leemos esta historia 2000 años después y romantizamos la historia y conocemos el final de la historia, porque es injusto, nosotros leemos la Biblia y nosotros ya sabemos qué pasó después. Pero oiga, esto no era una cosa sencilla. La verdad es que esta noticia, yo me atrevo a pensar que no necesariamente es una noticia bonita. Casi podríamos decir que la vida se le está viniendo encima a esta señorita llamada María, que está comprometida con un tal jovencito llamado José. Y así, dos jovencitos, porque a mí me gusta pensar que María y José eran muy jóvenes. Hay una tradición que proviene de San Jerónimo. Él decía que José era un hombre mayor, muy mayor,
y se había casado con María muy jovencita. Pero a mí me gusta pensar que este es un matrimonio común, como los matrimonios del territorio de Judea en el primer siglo. Dos jovencitos, una de entre 14, 15, 16 años y el otro de entre 17, 18, 19, 20 años, quizá, que están, gracias a que un señor ángel viene y les da una noticia, están a punto de enfrentar quizá el peor momento de sus vidas. Piénselo de esta manera. ¿Qué se viene para María y para José en las siguientes semanas? Señalamientos, dolor, crítica, chismes, porque no me va a decir usted que no es un chismazo, que la señorita de 15 años, de buena familia, comprometida con el galán de la sinagoga, resulta que está embarazada. Imagine el nivel de murmuración que hay en Nazaret cuando surge esto. Esto no parecen ser buenas noticias. Y soy intencional en decir buenas noticias porque hoy nosotros hablamos el Evangelio, que significa justo buenas noticias. Pero es que a veces, las buenas noticias no parecen ser tan buenas noticias. Lo que se convertiría en la mejor noticia para la humanidad, este día es el peor momento para estos dos. Porque mire, póngame atención en esto. El llamado de Dios para nuestras vidas es retador, es abrumador, es agotador y va a exigir de María, de José y de usted y de mí que demos el todo por el todo. Y eso, amados, es algo que luego cuando estamos en Cristo se nos olvida. Síganme en esta línea de ideas. En nuestra cultura occidental, llena de comodidades, donde se trata de tener, lograr, ahorrar, comprar, disfrutar, pensamos que cuando hablamos de seguir a Dios es igual. Pensamos que en Dios obtenemos cosas, que se trata de venir a la iglesia y consumir el material devocional que está a disposición nuestro. Pero, amados, seguir a Dios, familia, seguir a Dios es exigente, es costoso, es sacrificial y es extenuante. Y oiga, se lo digo con todo el corazón y con mucho temor de Dios, porque seguir a Dios ha sido así para los hermanos cristianos que se encuentran en China y en Corea del Norte en este momento, que están enfrentando la lucha de seguir al Señor. Ha sido así para los creyentes de la Alemania nazi que por su fe fueron asesinados en campos de concentración. Ha sido así para los cristianos franceses hugonotes que en algún momento en el tiempo de la Ilustración fueron asesinados en Francia. Ha sido así para los cristianos que fueron perseguidos en el segundo y en el tercer siglo, en el tiempo de Nerón y de Domiciano. Ha sido así para los primeros 12 discípulos. Oiga, ninguno de los 12 discípulos la vio fácil. Todos los 12 murieron en condiciones trágicas y de martirio. La mayoría murió muy joven, pero todos murieron mal y la vivieron muy difícil. Seguir a Dios fue igual de difícil para esta señorita, que es la primera en participar en la encarnación de Cristo. Pero siempre que Dios ha de hacer algo y ha de incluir a alguno de sus hijos en sus planes, se va a proveer de un detalle, y este es mi punto el día de hoy. Se va a proveer de un detalle insignificante, pequeñito, nada notable, que nos pasa a la mayoría de nosotros de largo y que en la mayoría de los casos, como no lo notamos, huimos de ser instrumentos de Dios. Varios de nosotros, Dios ha lanzado su invitación para que nosotros seamos parte de sus planes y nos hemos rehusado. Y algunos de nosotros nos hemos rehusado porque se nos ha pasado este detalle.
Y el detalle es un lugar de refugio. Dígale a la persona que tiene sentada junto a usted, Dios nos da un lugar de refugio. Dígaselo. Ahora, síganme en esta idea. Los lugares de refugio no son ajenos en la Escritura. La Escritura los menciona en un montón de ocasiones. Dios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios proveyó de ciudades especiales para situaciones especiales. Cuando una persona era acusada de algún delito injustamente, por ejemplo, de asesinato, podía correr a una de estas ciudades especiales donde había una especie de decreto que favorecía su estancia en ese lugar y evitaba que alguien pudiera venir y dañarle a causa del delito del cual era acusado. Es decir, si Martín lo acusaban de algún delito grave, por ejemplo asesinato, y él era inocente o no se podía comprobar o no se comprobaba que él era culpable, alguien podía venir y podía cazarlo y tratar de matarlo, pero para protegerse él se iba a una ciudad de refugio. Y cuando llegaba a esa ciudad, nadie lo podía tocar, él estaba a salvo. Oiga, la Biblia nos dice también de los leprosos que no podían, por la ley no podían ser parte de la comunidad israelita, tenían un lugar donde ellos podían estar sin ser juzgados, sin ser dañados, simplemente ellos podían estar ahí y convivir con otros enfermos. El Antiguo Testamento nos regala algunas pinceladas parecidas cuando, por ejemplo, Elías, el profeta Elías, está huyendo de un rey loco y se encuentra él debajo de un arbusto y es alimentado por un grupo de cuervos y es fortalecido para seguir. Dios proveyendo lugares especiales para momentos especiales para sus hijos. Pero hoy nos encontramos con esta tal María. La vida se le puso difícil. Y el anuncio glorioso de su embarazo viene a echar a perder su vida y su reputación y la de su futuro marido, hasta que María encuentra justamente un lugar de refugio. Y su lugar de refugio es una ancianita con una historia triste, una historia de infertilidad. Ella y su marido trataron de tener hijos por tanto tiempo y han pasado tantos años sin tenerlo que ya ni siquiera es un anhelo para ellos, pero de pronto Dios responde a esa mujer y esa ancianita queda embarazada. Y síganme en esta idea porque yo sé que es milagroso el asunto, pero vamos a ser francos. Es una ancianita embarazada. Eso suena, discúlpenme lo que voy a decir y no quiero ser ofensivo, pero eso suena imposible, maravilloso y ridículo al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Y es que, amados, a veces las buenas noticias no parecen ser tan buenas noticias. Mire, una de mis maestras en el seminario es una mujer a quien yo admiro mucho y aprecio mucho, se llama Bonnie Hipwell. Y ella, teniendo hijos de 33 años de edad, se embarazó. Y aunque Ryan, que hoy es un chamaco que tiene como 20 años ya, ha sido una bendición para ellos y para quienes los conocemos, ella platicaba lo difícil que fue para ella ese embarazo en ese momento de su vida. Entonces, Dios usa una situación tan compleja y a veces Dios usa incluso nuestros quebrantos y dolores más profundos para lograr encontrarse con nosotros y en última instancia aprovecharlos para ser glorificados. Pues esta ancianita casada con un tal Zacarías, que no es cualquier Zacarías, es Zacarías el sacerdote. Este es un hombre que tiene una reputación que sostener, es un sacerdote. Esta pareja de ancianos honorables reciben a esta señorita, María, con una historia nada honorable. María, la embarazada, la envuelta en el escándalo, necesitaba un lugar donde correr y lo encuentra en Zacarías y en Elizabeth. Oiga, síganme en esta idea. Qué maravilla que Dios siempre pone cerca de nosotros a hombres como Zacarías
y a mujeres como Elizabeth. ¡Qué maravilla! Y es que Dios siempre se provee de un lugar para nosotros. Amado, amada, por más agobiante que sea nuestra historia, Dios siempre pone cerca de nosotros gente que se convierten en un lugar de refugio para nosotros. O quizá llega el momento de nuestras vidas en el cual Él nos llama a nosotros, a usted y a mí, a convertirnos en ese lugar de reposo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18. Unas hojitas antes en su Biblia. Porque este es un viejo, un hombre, jovencito, pero un hombre ya. Mateo 1, 18 en adelante. Dice la palabra de Dios. Ahora vemos la misma perspectiva, pero desde el punto de vista de Mateo. El mismo evento, pero desde el punto de vista de Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y aquí tenemos ahora el lado del varón. La mejor noticia que uno puede recibir. Yo me acuerdo el día que yo supe que estábamos embarazados de Agustín. Estaba yo feliz. Mi esposa estaba en el segundo piso y fue a hacerse una prueba de embarazo y no bajó. Y dije, ¿algo pasó? Pues subí y ella estaba conmovida y la vi, me enseñó la prueba y lloramos y fue uno de los momentos más felices y emotivos de mi vida. La cosa aquí es que este hombre recibe una noticia. Vas a ser papá, pero no es tu hijo. Es, dice, engendrado del Espíritu Santo. Y lo extraordinario del pasaje es que el Señor no se ocupa ni siquiera en explicar cómo es que pasó eso de que engendrado el Espíritu Santo. Simplemente le dice, esto es lo que va a pasar y se espera que tú respondas de esta manera. Y eso, amados, choca con nuestra vida occidental llena de comodidades donde tienen que explicarnos. O sea, exigimos que nos expliquen y tienen que convencernos de hacer las cosas. Así somos los occidentales, los mexicanos, los latinos del siglo XXI. No nos creemos las cosas. Si quieren convencernos de algo, tienen que venir y decirnos con pesos y centavos cómo es y cómo funciona y qué va a pasar. Y preguntamos, indagamos, y si no nos gusta, nos vamos a otra parte. Y tienen que darnos argumentos convincentes que nos tienen que dirigir a hacer aquello que nos convencemos que debemos hacer. Pero para José no fueron necesarios los argumentos. No hubo palabras, no hubo explicaciones, no hubo campaña, hubo una simple instrucción. Eres responsable de esta mujer y de tu hijo. Y es un hombre redefiniendo la paternidad, dejando su orgullo. Está dispuesto a estar expuesto a argumentos y señalamientos. Seguramente es sujeto de burlas. ¿Y qué? ¿Y qué importa si es Dios mismo quien le está incluyendo en sus planes, dándole buenas noticias? Porque otra vez, a veces las buenas noticias no parecen ser tan buenas noticias. Porque no parece ser muy bonito en ese contexto él sea papá de un niño que no es su hijo. Pero el hecho de que Dios nos incluya en sus planes, por más complejos que estos sean, definen o redefinen nuestras vidas y nos recuerdan que usted y yo, amados, somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos.
José pudo hacer lo que pensó hacer. Él planeaba abandonar a la jovencita de cascos ligeros, secretamente para no evidenciarla y para librarse de la crítica social, pero en vez de ello, se convierte en el lugar de refugio de la que había de ser la madre del Señor Jesucristo. Y hoy en Navidad, hermanos, estos lugares siguen siendo necesarios. Estos lugares de refugio, de seguridad. O bien para aquellos que le están pasando mal, que están desprotegidos, que están enfrentando pruebas, que están sufriendo. O bien para aquellos que estamos siendo llamados a convertirnos en Zacarías y Elizabeth. Porque, amados, algunos de los que estamos aquí la estamos pasando mal. Y estamos batallando con cosas. Y estamos enfrentando quizá, y no lo decimos, no lo hacemos evidente, nos quedamos callados, preferimos estar ahí escondidos, pero a lo mejor estamos pasando los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero también estoy seguro que varios de nosotros estamos siendo llamados para convertirnos en Zacarías, en Elizabeth, o quizá ya hasta en José, llamado directamente por Dios para ser el lugar de refugio para los suyos. Porque a veces el Señor tiene que ser tan específico y tan insistente en nosotros para recordarnos que nosotros somos el lugar de seguridad de los nuestros. Y pareciera que es como una instrucción innecesaria, pero resulta que no es tan innecesario. Resulta que luego nosotros nos olvidamos que los nuestros nos necesitan. Y tiene que venir un ángel en un sueño a decirnos, Hugo, no temas. Híjole, se me aparece un ángel y yo sí temo. Pero tiene que venir y decirnos, tú eres su lugar. Tú eres su protección. Tú eres su cobertura. Es que seguir a Dios, amados, es exigente, es costoso, es sacrificial, es extenuante. Él nos pide caminar a la montaña, o abrir nuestra casa, o nuestro corazón. En estos días en que escuchamos una y otra vez, ¿y dónde la vas a pasar? ¿Y con quién vas a estar? ¿Y con tu mamá o con tu papá, con tus abuelos? Y en este tiempo de familias complicadas, de navidades difíciles, de familias divididas, de momentos complejos, estás en un buen momento para definir qué papel vas a tomar en esta Navidad. En este día de Navidad, amado, yo le quiero animar a que se convierta en el lugar de refugio de aquellos que le necesitan. Que permita que su corazón sea sensibilizado por la presencia del Espíritu Santo en usted y reconozca que hay 1, 2 o 3 Marías alrededor de usted que necesitan, amado, que usted abra su casa y su corazón para darles protección y abrigo, porque se están muriendo y le necesitan. Para algunos será recibir a alguien en casa, para otros este llamado que le estoy haciendo y se lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Para otros es invitar a alguien a una cena, para otros es realizar un viaje y hablar con esa persona con la que no has querido hablar. Pero hoy, familia, tú eres llamado a ser los brazos de Dios. De ese Dios nacido como un bebé que requirió un lugar seguro para convertirse en el refugio de la humanidad. Y además, amado, amada, hoy el Espíritu Santo te recuerda que no estás sola, que no estás solo, que estás rodeado de Zacarías y de Elizabeth y de José, que están, estoy seguro, dispuestos a abrirse y abrirte tu corazón y de abrirte incluso sus hogares para que tú sepas que tú tienes una casa y una familia donde puedes estar. María huyó del señalamiento, huyó del chisme, huyó del dolor, como cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho, y se encontró con una mujer llena del Espíritu Santo que le sostuvo durante unos buenos meses y le dio fuerza suficiente para emprender ese viaje terrible de Nazaret a Belén y dar a luz ahí
al Salvador de la humanidad. Incline su rostro un minuto, por favor. Quiero aprovechar que estamos así, en mesas, mirándonos unos a otros los rostros. Y le quiero invitar a que tome la mano o ponga su mano en el hombro de su hermano que está junto a usted. Y le quiero animar a que hoy se deje usar por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Yo creo que Dios está aquí y ha preparado este día para nosotros. ¿Cómo ves si hoy le decimos al Señor, Señor, somos tuyos, somos tus hijos, somos tu pueblo, somos materia dispuesta para ti? Mi primera oración que quiero invitarle a que usted pueda hacer es ore y con sus propias palabras pídale al Señor por su hermano, por su hermana que está ahí junto a usted. Empiece a orar al Señor y pídale al Señor, Señor, si mi hermano o mi hermana se han sentido solos, señalados, en abandono, en dolor, en aflicción, yo te ruego hoy, Señor, que tú uses mi mano que está en su hombro o que está tomándole fuerte su mano y que pueda darse cuenta, Señor, que así como yo estoy aquí al lado de él o de ella, así tú, Señor, estás junto a ella. Señor, yo quiero rogarte que tú uses las manos de mis hermanos, Dios, para traer alivio a los corazones afligidos que pueda haber hoy entre nosotros. Espíritu de Dios, yo ruego que tú, que eres Dios, fiel, bueno, tú toques, Señor, la vida de nuestros hermanos hoy. La segunda oración que yo quiero animarle a hacer el día de hoy, amados, dígale conmigo al Señor, Señor, aquí estoy yo. Yo voy a ser la Elizabeth y el Zacarías de cualquiera de mis hermanos que necesite un lugar de refugio. Yo voy a ser la Elizabeth y el Zacarías que va a abrazar, que va a consolar, que va a levantar. Yo voy a ser ese hombre y esa mujer, Señor, que no me importa mi reputación, no me importa lo que la gente piensa, no me importa lo que en el problema o en la situación que me pueda meter por recibir a una María en mi casa. Yo voy a ser ese lugar que necesita para estar a salvo. Capaz si tú tienes planes con ella y yo puedo ser parte de eso. Ayúdame, Señor. Amado, hermana, estoy seguro que hay una Elizabeth cerca de ti y un Zacarías cerca de ti que te van a sostener en este momento difícil. Estoy seguro que hoy tú te das cuenta, amado y amada, que no caminas solo, que no caminas sola. Solo basta que mires alrededor y te des cuenta de tus hermanos y hermanas de los cuales Dios te ha rodeado para fortalecerte y bendecirte en este día. ¿Qué le parece si estamos de pie juntos hoy? Y terminamos este tiempo adorando a nuestro Dios juntos.